La iglesia, una sorpresa para todos. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Hermanos, los mensajes de Dios cada día son, aunque tienen más de 2000 años, bueno, algunos mucho más tiempo, han sido escritos con un propósito. Y el propósito de Dios siempre es excelente. Lo único que nos queda a nosotros es escuchar su palabra, analizarla, meditar en ella, compartirla, pero lo mejor de todo es ponerla en práctica. Veamos qué dice Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí en estos pasajes que estamos estudiando, más bien la carta de los Efesios, es una carta que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió sabiendo que de alguna manera iba a llegar a traspasar su tiempo. Y henos aquí, en el año 2022, disfrutando de la luz de Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, es para nosotros un gran honor el poder recibir tu palabra directamente de tus labios. Porque como Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que esta carta que tú has escrito es para todo aquel que la escuche. Y también, como tú nos has dicho, el que tenga oídos para oír, que oiga. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú nos revelas quién eres, tú nos revelas quién es Jesús y tú nos revelas quién es el Espíritu Santo. Te damos gracias porque has tenido a bien el darnos la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Y ahora, Señor, queremos aprender las lecciones para poder vivir conforme a tu bendita voluntad. Sabemos, Señor, que en este mundo no hay perfección, pero contigo podemos ser perfectibles. Sabemos también, Señor, que cada día, aun cuando fallamos, si acudimos a ti, tenemos un abogado que es Jesús, para pedirte perdón y que nos ayudes a enfrentar el nuevo día con una expectativa nueva, apelando a tu misericordia, a tu amor, a tu bondad. Sabemos que también eres un Dios justo y por lo tal, por nuestros pecados merecíamos la muerte y la separación eterna en el infierno, alejados de ti por toda la eternidad, Señor. Pero gracias porque enviaste a Jesús y porque Jesús vino a salvarnos. Y para todo aquel que quiera recibirlo como su Señor y como su Salvador. Y ahora que Jesús se fue, ha regresado también, o mejor dicho, ha enviado
al Espíritu Santo, que es el otro consolador que Jesús prometió. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos, bueno, como les decía, al estar estudiando esta carta, es una gran emoción, una gran venda de mis ojos que se está cayendo cada día que la leo, cada día que la medito, pero sobre todo cada día que la pongo por obra. Ya que como está escrito que no seamos solamente oidores, sino también hacedores, ¿verdad? O sea, que practiquemos, que pongamos en práctica. Y es tan sencillo, pero tan sencillo, pero tan sencillo. No es fácil, pero es muy sencillo. Jesús dijo, mi carga es, ¿qué? Ligera. Y mi yugo es fácil de llevar. Y si Jesús lo dijo, es verdad. Es fácil, ¿verdad? Pero siempre tomados de su mano. Dejando a un lado al Andrés egoísta, por un lado, y poniendo por el otro al Andrés espiritual, que cada día se va ¿perdón? ¿Edificando? Sí, edificando, ¿eh? Reconstruyendo. Reconstruyendo, ¿eh? Gracias, hermana. Entonces, iniciemos nuestro estudio. Recuerden que estamos en la página número 19. Página número 19 y 20. Y vamos a llegar hasta la 21. ¿Y cómo dijimos? ¿Cuál era la base escritural? Efesios, capítulo 3, del 1 al 13. Fíjense que estamos llegando prácticamente a la mitad de la carta. Las primeras 3 es lo que Dios ha hecho por nosotros y en las segundas 3 ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tengan su Biblia abierta para que podamos ir viajando en estos versículos. Pero aquí lo vamos a tener en la pantalla también. Entonces dijimos que el tema era ya no, a ver, permítame un segundito. ¿Cómo hago esto? Bueno, no sé, ahora no sé qué hacer. Estoy estrenando tecnología nueva y yo sí veo lo que va a seguir, pero ustedes no lo ven. Bueno, continuemos. Dice, la iglesia una sorpresa para todos. Y leamos en la pantalla, si gustan, Efesios, o en su Biblia, también lo pueden hacer. Efesios capítulo 3, versículo 1 y 2, y en adelante hasta el número 13, dice así. Por esta causa, si lo leemos todos, yo Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la revelación que me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y el 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, este es nuestro pasaje, es un poco largo, vamos a tratar de ser un poco breves, pero sí tratando de analizar cada uno de estos versículos. Y si ya están todos ubicados, página número 19, y estos son los versículos. De todas maneras, vienen las preguntas en la pantalla y vamos a estar contestándolas. Recuerden que tenemos, las respuestas son de opción múltiple. Si ustedes ya la contestaron en su casa, les va a ser muy, muy fácil. Y si no, de todas maneras va a ser sencillo, ya que estamos contando con la Biblia, ¿verdad? Es ahí donde están las respuestas. Veamos. Dice, ¿por qué estaba preso el apóstol Pablo? Permítanme un segundito. Ay, ¿qué hago aquí? Ay, ahora sí parece que ya. Aquí vamos a ver si otra vez lo ponemos. Ahora sí. Entonces, primera respuesta, ¿por qué estaban preso el apóstol Pablo? ¿Por los judíos? La hermana Isa contestó que por causa del evangelio, ¿o cómo? Por Cristo, ok. La segunda dice, por los gentiles. Y la número 3, por Jesucristo. Por los gentiles. ¿Quién vota por los judíos? ¿Quién por Jesucristo? ¿Por vosotros? ¿Cuál razón? Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, ahí está la respuesta, prisionero de Cristo, ¿sí? O sea que en realidad no era por los judíos, no era por los gentiles, era por Jesucristo, ¿sí? Por eso es que estaba preso, por causa de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, recuerden que prisionero de... ¿Por qué estaba? Ok. Por llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, ¿votan por la número? ¿La 2? Ok. ¿Sí está quedando claro o no? Sí, por eso es que estaba preso, ¿eh? Por llevar el evangelio a los gentiles. Ahora continuamos con la número 2. Y dice, al leer el pasaje, ¿qué palabras sobresalieron? Seguramente ya
Ustedes, bueno, ya leímos todo el pasaje, pero ¿cuáles son las palabras que resaltaron? Una de las cosas muy importantes, recuerden que cuando estén leyendo tengan un lápiz o un marcador donde puedan subrayar las palabras que se repiten más frecuentemente. Y aquí nos da algunas respuestas. Dice, al leer el pasaje, ¿qué palabras sobresalieron? Gentiles, misterio o gracia de Dios. Misterio y gracia. Efectivamente, esas son las palabras que el apóstol menciona constantemente, ¿no? O hace énfasis en ellas. Misterio y gracia, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Recuerden, ¿qué pasa? ¿Qué versículo? Estamos leyendo los primeros versículos, ¿verdad? Ahí es donde hace el énfasis. Entonces, al leer el pasaje, estas son las palabras, misterio y gracia. Ahora veamos, ¿qué es un misterio? Una verdad oculta, un secreto. No me vayan a decir que un misterio, ¿eh? Hermano Pedro, un segundito. Hermana Isa dijo ¿qué? Algo que no miramos, ¿se parece a la fe? Una sorpresa, bien. Hermano Pedro, vi que estaba levantando la mano. Algo oculto que no se ha revelado, bien. Aquí tenemos un comentario en el estudio, dice, un misterio en el Nuevo Testamento se refiere a una verdad que no había sido, ¿qué? Conocida en tiempos del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero que ahora ya ha sido revelada. Lamentablemente para los que estuvieron en el tiempo antiguo, muchas de las cosas, ellos como que, además de que no tenían Biblias accesibles como nosotros ahora, ¿sí? Ahora lo que hacemos es que tenemos alguna duda, inclusive ya ni siquiera la Biblia, podemos ir más rápido al Google y nos da el texto y buscamos y ya encontramos más rápido, ¿verdad? El tema que querramos. Pero lamentablemente para la iglesia primitiva no era así. Solamente contaban con el Antiguo Testamento y aparte de que era que ya estaba escrito, pero no había copias como lo tenemos ahora. Dice, un misterio. Dice la pregunta número 3, estamos en la página número 19. ¿En qué versículo y en este pasaje nos dice exactamente cuál era el misterio que le fue revelado a Pablo? Rita. El plan de la gracia de Dios. Bien. La revelación. ¿Alguien la contestó, hermana Leti? ¿No? ¿Ivonne? ¿No? ¿Hermana Mari? Ok, vayamos, miren. Dice, ¿qué versículo? O sea, no dice qué, que digan qué es lo que dice el versículo. Dice, ¿en qué versículo en este pasaje nos dice exactamente cuál era el misterio que le fue revelado a Pablo? Veamos, el versículo 8, el versículo 7, pero ¿qué dice en el 8? ¿Alguien lo quiere leer? Muy bien, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo estoy repitiendo porque no se oyen las transmisiones en la red. Entonces,
el 7 o el 6. ¿En cuál de ellos está diciendo exactamente cuál era el misterio? El 8. ¿Qué les parece el 6? Vamos a leerlo. Déjenme ver si lo pongo acá. Ok, vamos a ver el número 6. Lo leemos en la pantalla. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el versículo donde está la esencia. ¿Sí? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué que los gentiles son coherederos? ¿Qué pasaba con los gentiles? ¿Cómo se les consideraba? ¿Cómo consideraban los judíos a los gentiles? ¿Cómo les decían que eran los qué? Inmundos. ¿Quién es el que hace guau? ¿Eh? Perros, les decían los perros. ¿Sí? Sí, los ciudadanos de segunda clase, inferiores. ¿Sí? Y no, pero esos eran los judíos, pero no se espanten porque el mismo Jesús dice, una ocasión que una mujer le pedía una mujer gentil que le pedía que le hiciera un milagro, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No está bien que que los amos les den las migajas a los perros. ¿Sí? Porque esa era una expresión que tenían para los gentiles. ¿Y nosotros somos judíos? Exacto, antes éramos igual que éramos perritos igual, éramos perros para ellos, ¿sí? Una expresión. Pero entonces, ese es precisamente, por eso es que fue una sorpresa, por eso es que fue una sorpresa. Sí, lo que estamos viendo, cuál era el contexto, cómo era el sentir de aquella gente. Y hoy mismo, hoy en día, tenemos a los judíos que son, ¿cómo se llama? Que todavía son de esa manera de pensar. Porque inclusive, imagínense, si no creen que Jesús haya sido el Hijo de Dios y que es el Redentor, menos van a creer que nosotros somos coherederos junto con ellos. Pero esa es precisamente la sorpresa que Dios nos va a revelar hoy. Bueno, nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Pero los que no lo saben, dice que los gentiles son coherederos, que nosotros, los que no somos judíos, somos coherederos. Entonces la respuesta se encontró en la número 6. Ahora sí, ya estamos en sintonía. La número 3 dice, 3b, entonces, ¿cuál era el misterio? ¿Perdón? Revelaron la verdad. Ahí está, lo acabamos de leer. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y además copartícipes de la promesa. ¿En quién? En Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa fue, para nosotros hoy eso no es una sorpresa ni una revelación, porque ya lo sabemos. Pero para ellos en ese entonces, donde el grupo era un grupo muy selecto, los judíos era un grupo muy pequeño comparado con todo el mundo en general. Entonces, que los gentiles, ahí está la respuesta, ¿verdad? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Esto, hermanos, es bien importante que nos entre desde la cabeza hasta el corazón, que nos quede bien grabado. ¿Para qué? Para que cuando vengan los dardos del enemigo, nosotros no tengamos la armadura de Dios para defendernos contra los ataques de él, ¿sí? Por medio del Evangelio.
En el punto número 4 dice, cuando Pablo habla de la gracia, se refiere al privilegio, deber y habilidad que le dio Dios o que Dios le dio. ¿Es para ti un privilegio? ¿Es para ti un deber? ¿Es para ti una habilidad? ¿O nada más era para Pablo? Para cada uno de nosotros. ¿Sí? A veces nosotros decimos, cuando se trata de compartir el evangelio, decimos, es que a mí no me ha dado el don, Dios. No, es que no se trata de don. El don de compartir las buenas nuevas no es un don. ¿Es una qué? Un privilegio, un regalo, sí. Y bueno, algunos mencionan que es una ordenanza, ¿sí? No es una opción, no es una opción. Sí. No, es que eso es re feo. ¿Sí, Rita? Exacto, sí. ¿Tú recibiste la salvación gratis? Eso es lo que tenemos que hacer. Definitivamente, sí. Sí, exacto. ¿Por qué no hacer las cosas para Dios? Pero más que eso, eh, ¿por qué no perdonar a nuestro prójimo? ¿Sí? ¿Por qué no puedo perdonar? No, no es ¿por qué no puedo perdonar? A ver, díganme, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi esposa cuando me saca la lengua? ¿Por qué? No, pero ¿por qué no puedo? Por la soberbia, por el egoísmo, por el pecado, ¿sí? Sí, exacto. Que pudo. Así es. Exacto, es un privilegio. Gracias, hermana Mari. Un segundito, déjenme comentar para los hermanos en la red, la familia virtual. Hermana Mari dice que muchas personas viven con resentimiento por muchos años, a pesar de que, o rencor, a pesar de que la persona ya murió, siguen guardando ese rencor. Y por ahí dicen que cuando nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, es como si nos tragáramos el veneno nosotros, esperando que el otro se muera. ¿Sí? Sí, bueno. Diferentes. Res- Bien. Sí, lo que menciona Ivonne es que para hermanos que están en la red, eh, que el perdonar es una cosa y el otorgar la confianza nuevamente a la persona que pues te ha engañado, te ha hecho algún daño, es otra cosa diferente. Y en realidad lo que mencionábamos es que cuando nosotros perdonamos, soltamos, ¿verdad? Porque si no es como estar atado a la persona. ¿Se acuerdan cuando, cuál era el castigo para los que hacían daño? O si, vamos a suponer, si yo en el pasado hubiera matado a alguien, entonces ¿saben cuál era el castigo? Lo amarraban al muerto, a mi pie, y yo tenía que andar con el muerto, cargando. Eso es más o menos cuando uno no perdona. ¿Sí? Estamos cargando. Dice, el otro estaba bien tranquilo.
o ya bien muerto. Bien, ok. Un segundito, hermana, porque si no se me olvida la traducción que tengo que hacer. Hermana Isa dice, bueno, en resumidas cuentas dice que cómo es que nosotros no podemos perdonar, ¿verdad? Aún conociendo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque lo conocemos ¿de qué? De oídas. Pero ahora, a través del estudio de la palabra, es conforme los vamos a ir conociendo en la intimidad. Recuerden que en el estudio que tenemos los viernes, los varones, dice que bueno, más bien el título es Mi experiencia con Dios. Y aunque cuando se trata de algunas llamadas de atención, queremos hablar de todos, pero en realidad no, está hablándonos personalmente a nosotros. Si nosotros no tenemos una experiencia personal con Dios, una intimidad con Cristo, definitivamente va a ser, si no difícil, va a ser imposible hacerlo, aun cuando estemos en los caminos de Dios. Pero con la ayuda de Dios y con la buena voluntad de parte de nosotros, entonces, porque recuerden que aunque Dios quiere, si nosotros no queremos, Él no nos va a obligar. Tenemos que dejar al viejo Andrés y poner al nuevo Andrés. ¿Sí? Aunque hermano Albino decía que es un niño, ¿tiene cuántos años de conocer a Cristo? No nos espanten, nada. 10 años. Entonces ya no es un bebé, ¿eh? Ya puede comer así como papillita, ¿verdad? No, ya no papillita, ya comida sólida. Pero a veces nosotros nos excusamos, ¿verdad? No, pero precisamente Pablo nos dice que hay que estar constantemente alimentándonos de la palabra, ¿verdad? Ok, entonces, continuamos, dice, aquí hay una pregunta, la número 4A. ¿Cuáles eran estos privilegios y tareas que Dios le dio a Pablo? Bueno, vamos a hacerlo así. Número 1, la administración de la gracia. Eso fue uno de los puntos. Otro, revelación del misterio. Decimos que, ¿por qué se dice que Dios nos ha ministrado o ha administrado gracia? Y no misericordia. ¿Alguna idea? ¿A quién se le otorga la misericordia y a quién se le otorga la gracia? La gracia a nosotros, pero ¿por qué? Sí, pero no. Ok, si quieren tomar nota, esto es bastante importante. La gracia se le otorga al que no la merece. La gracia se otorga al que no la merece. Y la misericordia, recuerden que también Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia es para la gente que está desvalida, los desprotegidos. Aunque nosotros estábamos desprotegidos, pero más bien estábamos y no merecíamos la gracia de Dios. No merecíamos el perdón de Dios, mejor dicho. Y la gracia nos las otorgó porque éramos sus enemigos. Éramos enemigos de Dios. Aún sin saberlo, éramos enemigos de Dios. Entonces, Pablo era enemigo de Dios. Y por eso le otorgó la gracia. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Por eso es que el tema que viene la próxima semana está súper conectado con esto. Ya vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la iglesia de Cristo
¿Y cuál es la diferencia de la iglesia que no es de Cristo o la religión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Y es así como esta, este, este edificio se va a llenar si ponemos en práctica lo que dice a continuación. Entonces, segundo, revelación del misterio. Recuerden que si nosotros no leemos la carta, jamás vamos a tener la revelación o la Biblia, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo para nosotros los gentiles es una revelación. Y es una sorpresa que sin merecerlo teníamos, nuestro destino era directito ¿a dónde? Al infierno, al infierno. Mientras no entendamos eso, entonces no vamos a poder apreciar lo que hizo Jesús. Por eso es que mucha gente, aun cuando nos decimos cristianos, no apreciamos realmente lo que hizo Jesús. Entonces, y número 3, otra de las cosas, dice, anunciar entre los gentiles. Miren, si hay 3 cosas que nosotros como creyentes deberíamos de hacer, y esto no está en el estudio, pero si quieren, bueno, está, pero no está. Número 1, tenemos que leer la palabra. Número 2, tenemos que orar. Y número 3, tenemos que compartir las buenas nuevas. Si nosotros como iglesia no hacemos eso, no nos preguntemos por qué la iglesia está o por qué el grupo no crece. Porque nosotros no estamos creciendo personalmente. Mientras yo no crezca, ¿sí? Entonces, hay gente, pero esta es una cuestión de, miren, esto es como este aparato, no sé cómo se llama. ¿Cuántas patas tiene? ¿Qué pasaría si le quito una? Si le quito esta, ok, no le quito esa, pero le quito esta. Bueno, no le quito las de enfrente, le quito esta de acá. Nada más me tambaleo, nada más se tambalearía, se cae, ¿sí? Se caería. Exactamente, si tú no lees la Biblia, me dijeron, si tú no oras y si tú no compartes las buenas nuevas, eres como uno de estos sin patas. Ahora dices, bueno, pero yo ya leo la palabra de Dios, me levanto temprano, la leo, la medito. No, está bien, eso no decimos que está mal, pero oro también, hasta los martes, si no lo hago en toda la semana, por lo menos ya me libro con los martes. No. Pero no la comparto. Ponerla en práctica, sí, eso sería ya un banco de 4 patas, ¿no? También. Sí, compartir la obediencia. Entonces, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Y saben por qué Andrés luego no quiere leer la palabra? ¿Por qué se desanima? ¿Quieren saber por qué Andrés a veces no ora? ¿Quieren saber por qué Andrés a veces no no comparte la palabra de Dios? ¿Por qué no la pone en práctica? ¿Quieren saber? Pregúntenle a Rita, ella sabe. Porque a veces no queremos. Sí, y entonces, pero cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, el hermano José el viernes nos decía, no, es que yo sé que cada día es una lucha, dice. Y él pensaba que nada más él, ¿no? No, todos tenemos una lucha que es todos los días. Cuando nos levantamos, Señor, ayúdame. Y nosotros ya conocemos, miren, así como dice que que el Espíritu de Dios conoce nuestras intenciones, ¿qué creen? ¿Quién más creen que lo sabe? Yo sé. No, el enemigo no sabe las intenciones. El enemigo sabe lo que hablas, escucha lo que tú hablas, pero no sabe lo que traes adentro. Exacto, pero no sabe las intenciones. Las intenciones no las sabe. Dios sí sabe las intenciones, porque si no le daríamos el poder. Si tú piensas eso, le estás dando el poder a Satanás de que él sepa lo que, pero en realidad aunque le des el poder no lo va a saber. Él no sabe lo que tú traes dentro en el corazón. Eso sí, que yo me engañe, dice la hermana Leti.
principalmente, ¿verdad? Cuando nos ofenden es cuando nosotros recordamos, sí. Ay, exactamente, sí. Ahora sí que pobre diablo. ¿No? Exactamente. ¿Verdad que todos sabemos que la oración es poder? Bueno, pero es que no sabemos, dice. Señor, enséñanos a orar, ¿no? Perdón. Ivonne. Ok. Sí, ok, bueno, si te acuerdas, continuamos, lo dices. Entonces seguimos, dice, ¿por qué se sorprendió Pablo de que le diera estos privilegios? Porque él se creía, se llama hijo abortivo. Sí, sí, es más pequeño. No se creía, sí, Rit, se sentía el más insignificante. ¿Qué podríamos decir de Pablo en esa forma de ser? ¿Qué era qué? Humilde, esa es la palabra. Solamente la gracia de Dios. Imagínense antes andar persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos. Hasta iba con las autoridades, ¿sabes qué? Dame una carta porque allá sé que en el 720 de la North Spurgeon hay un grupito que está leyendo la palabra. Cuidado si estuviera Pablo. No viene Pablo, pero nada más vino el COVID y hasta cerramos las puertas, ¿no? Fíjense nada más. Bien, entonces, ¿por qué se sorprendió Pablo? Bueno, por eso recuerden, yo hice un poco conexión con esto que menciona Pablo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos. ¿Sí? A mí que soy el menos que el más pequeño. Y en este caso yo recuerdo una ocasión que, estando en una escuela bíblica precisamente, hace muchos años, estábamos allá en la 720, no, ¿cómo se llama? En la 1010 de la 17, la calle 17. Recuerdo que me paré al frente y yo veía mi mundo era un caos. Mi mundo era un caos. Todo se derrumbaba, todo estaba mal, pero no es que todo estuviera mal, yo estaba mal. Y me paré y con lágrimas en los ojos dije, pero yo no merezco estar aquí, yo soy de todos los hermanos que estaban en aquel entonces, eran aproximadamente entre 70 hermanos o algo así. Y yo me sentía el peor de todos, ¿sí? Y, creo que en ese momento fue un momento de claridad, ¿sí? Que tuve, ¿sí? Ya después fui entendiendo cosas, ¿verdad? Y no quiere decir que hoy sea superior o algo de eso, no, ni mucho menos. Al contrario, mientras más sabe uno, se da uno cuenta que está uno peor en la condición en la cual. Pero también la otra es que a través de que vamos conociendo la palabra de Dios nos va diciendo, en esto estás mal, corrígete, enderézate. Y una vez más y otra vez más. Y aunque el mundo nos diga, mira, y eso que se las da de santurrón con la Biblia todos los días y que no sé qué, hasta ponen música cristiana y luego de repente escuchan al ogro de Andrés, ¿no? No, pero gracias a Dios, dice. Y todos hemos estado en esa condición, de alguna manera, de humildad. Exactamente, reconoce. Ah, sí.
Casi, casi se sentiría judía, ¿no? Sí, todos somos iguales en este caso. Y esa es la sorpresa que nos da Dios, ¿verdad? Un segundito. Gracias, hermana Leti. Hermano Pedro. Hay un hermano que conozco que cuando está en necesidad, siempre está oyendo alabanzas y está en la Biblia. Pero ya nomás se compone y como dice usted, está viendo música de la otra. Sí, hermano Pedro dice que cuando conoce a un cristiano, o bueno, dice que es cristiano, y que cuando está en necesidad y pone hasta alabanzas y ¿cuántos hemos hecho lo mismo? Yo también. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿eh? De banda. Ya está sacando los trapitos al sol de Rita. Sí, escucho música de banda porque el vecino pone a todo volumen. Sí, como piensa que como dice, es que estos son mexicanos también, le ha de gustar la banda, y órale. Sí, hermano, ¿quién es hermano Albino? Ya salió un peor, más peor que yo. Gracias, hermano. No, pero ¿cuánto me costó? Sí. Dios va haciendo la obra, ¿verdad? Estamos en proceso, estamos en reconstrucción. Y cuando estamos en reconstrucción, las puertas están abiertas, dice. Seguimos viviendo, ¿sí? ¿Qué aspectos del carácter de Dios da a conocer la iglesia? Pregunta número 5. ¿Qué aspectos del carácter de Dios da a conocer la iglesia? La primera sería su poder, la segunda sería su misericordia, o la número 3, su sabiduría. Su poder. ¿Y qué dice el versículo 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces la respuesta fue sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo juntar a judíos con perros? Digo, con gentiles. Sí, ese era, por eso es que si a los judíos les fue de sorpresa, para los gentiles más, porque sí se sentían ellos de, como que, pues no, sabían que nada más había un grupito escogido, elegidos, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y dice la siguiente, ¿a quiénes se los dio a conocer? ¿Se los dio a conocer a la iglesia y al mundo? ¿O a los principados y potestades? Principados y potestades. Recuerden que es basado en el texto. ¿Sí? Poderes y autoridades. Bueno, es un sinónimo, más bien. Sí. Por eso es un sinónimo. Poder, principados y potestades es básicamente un sinónimo de principados y potestades. Porque son las nuevas. Recuerden que una de las cosas que nos han sugerido los que saben de esto es que leamos, número 1, hay que leer, así como lo hicimos al principio, de la Reina Valera, que es la que tenemos, todo corrido, y luego vayamos a las traducciones diferentes. Yo les recomiendo 5, hay como 17 o 18, pero son muy similares. Una de las que les recomiendo es Dios habla hoy, otra es Nueva Traducción Viviente, otra es Palabra de Dios para Todos, y hay otra más, pero bueno, la otra es Traducción al lenguaje actual. Comparen con eso y entonces se va aclarando, ¿sí? Pero lo que decía ahorita es de la nueva versión internacional. Ok, ¿qué aspecto de la iglesia enseña que Dios es sabio? Y aquí viene una pregunta que sí, no la van a encontrar la respuesta ahí, pero ¿cuál es el aspecto que enseña que Dios es sabio? O mejor dicho, sí está ahí, ¿verdad? En su creación. Desde ahí nos empieza a mostrar, ¿verdad? Desde la creación.
y ahora acá nos vuelve a mostrar que él, su sabiduría de unir a judíos con gentiles es algo que no podía hacer nosotros no podemos, el ser humano no puede, pero Dios sí puede. ¿Sí, Rita? Toda su diversidad, toda su creación, su poder, su carácter, en realidad, si nos vamos, todo, resumimos todo, tiene que ver con el carácter de Dios, ¿sí? Carácter. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Y ahí vamos a encontrar la respuesta. La esencia de Dios. Y es un versículo que está por ahí. Su gloria, pero dice que Dios es... Ya la dijeron, pero como que... Exacto. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Sí. Y esa es la clave con la cual nosotros nos vamos a diferenciar si somos o si no somos, o si somos o no somos. Sí. Ya, ahora sí que, ya después de esta lección, miren, nada más es cuestión de práctica. Y la practicamos. Yo sé que muchos lo están haciendo, pero algunas cosas yo como que me hacía que no las entendía y otras sí las entendía, pero otras realmente las ignoraba. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, porque dice que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? ¿De temor? No, de poder, de amor y dominio propio. Ya dejemos de tratar de dominar iba a decir a mi esposa, ¿no? Pero, y ella también a mí, pero dejemos de dominarnos a nosotros. Entre nosotros, mejor dicho, no dominemos, amémonos de conocer. Esto va a hacer que esta iglesia, este edificio se llene. Es lo único. Y es lo que va a diferenciar de que si somos o no somos. Dice aquí, ¿qué aspecto de la iglesia enseña que Dios es sabio? La unión de judíos y gentiles. Ahí en ese pasaje. ¿Por cuánto tiempo había planeado Dios formar la iglesia? ¿Desde la eternidad? ¿Desde que Jesús vino? ¿O desde antes de que Jesús viniera? Desde antes de que Jesús viniera. ¿Alguien más? ¿Quién dice que es la 1? ¿Quién dice que es la 2? ¿Y quién dice? Desde la eternidad, ¿sí? Desde la eternidad. O sea, esto ya está. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia que debemos dar? ¿A qué? Al amor fraternal. Hermanos, si nosotros no logramos de verdad superar esto, amarnos entre nosotros, nada vamos a poder hacer. Nada. Es el amor. Decíamos, ¿cómo no poder perdonar si Dios me perdonó tanto? Bueno, ahora ese es el lado negativo. Veamos el lado positivo. Dios nos amó tanto. Dice, de tal manera te amó. Andrés, de tal manera te he amado. Y no puedes amar tú. Y si tú dices, si tú ya sabes que yo estoy en ti, entonces no me digas que no puedes. Andrés, tú me estás diciendo que no quieres. Iba a decir, no te hagas tarugo, pero no, eso está mal dicho. Porque no amamos como a Dios. Miren, dejémonos del perdón, dejémonos de todos los rencores. Porque si seguimos hablando de lo mismo, eso es lo que está en nuestra mente. Por eso dice que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Hasta les hacemos un cantito a los niños, ¿verdad? Cuidado tus ojitos, lo que ven. Sí, para los niños, ¿verdad? ¿Y nosotros qué? Cuidado tus oídos, lo que oyen. Bien. Bien. Ok, voy a anotar las palabras que acaba de... Sí.
Ok, vayamos a lo que ya casi terminamos, dice. ¿Qué evidencia encuentra de que Pablo considera su vida como un éxito a pesar de su encarcelamiento? En el verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Prácticamente, Pablo estaba pasando por una situación muy crítica, muy difícil. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna vez por algo difícil? Bueno, entonces no somos diferentes que Pablo, aunque Pablo estaba peor que nosotros a veces, ¿sí? Pero él tenía que, la gran diferencia entre Pablo y Andrés es que Pablo tenía la plena seguridad y aun cuando estaba en el pozo donde le daba la suciedad hasta el, bueno, por acá y a pestilencia y en la oscuridad, aún así, él alababa a Dios. ¿Sí? Yo a veces voy frunciendo el sueño, ¿cómo se llama? La nariz, ¿no? Como si estuviera oliendo lo que Pablo estaba oliendo y no es así. Mala actitud. Dice, ¿qué evidencia encuentra Pablo? Y en el verso 3 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Fíjense, Pablo se sentía orgulloso de que estaba encarcelado, como algunos otros, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos nosotros también asegurarnos de que nuestra vida tenga propósito y éxito, aun cuando no todo salga como quisiéramos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Con la plena confianza en Dios, así como dice Ivonne, ¿sí? Olvidémonos, y como dice Pablo, olvidando lo que quedó atrás, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La clave de nosotros es el amor, hermanos. Si Dios nos muestra su amor, nosotros también podemos. Ya quitemos de nuestro vocabulario la palabra no puedo. Es una excusa nada más. ¿Sí? Y voy a tomar unos 2 minutos más. Vienen unos anuncios. Con eso terminamos. Lo único que tenemos que hacer, perdón. Sí, pero tengo unos anuncios antes de llegar al final. El anuncio dice que la próxima semana estaremos estudiando la iglesia que necesita, la iglesia necesita que sus miembros ¿se qué? Se amen. ¿Por qué estará diciendo ese estudio? Yo no lo puse, ahí está. ¿Será que nos conocen algo? La número 9. Un segundito. Ok, el siguiente anuncio que tengo es aprendiendo del apóstol Pedro. Estamos aprendiendo de Pablo, ahora viene Pedro. Y esto es a las 11:30, Pastor Mario continúa con su serie. Y ahora vamos a ver el tema número 3, que dice, Pedro, el portavoz de los 12. Sí, vamos a ver qué. Y si Pedro era el portavoz de los 12, nosotros vamos a aprender a ser el portador de nosotros, de los 12 aquellos también, de Cristo, ¿eh? Más bien. Bueno, hemos llegado prácticamente casi al final. Ya tenemos mucha literatura, queremos seguir aprendiendo, sí, está bien, es bueno, pero veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ha llegado el momento de qué? Sí, ponernos en acción, practicar y practicar. ¿Y qué más? Practicar. Ahora viene la aplicación. ¿Qué enseñanza te ha impresionado más en este pasaje? Así rapidito, si me quieren ayudar. Son las 11, vamos a tomar 3 minutos nada más. Esto no lo van a encontrar. ¿Qué fue? Esto es lo que ¿qué te ha impresionado más en el día de hoy? De lo que has escuchado.
Humildad, una palabra clave, humildad de Pablo, que sería para nosotros, ¿eh? Humildad, humildad. Otra vez, ¿se entrega a alguien más? Que aún siendo gentil, porque no soy judía, me agregó a la salvación. Ok, que a pesar de ser gentil, ahora somos miembros, ¿verdad? Que ahora somos miembros de la... miembros. ¿Alguien más? El amor de Pablo hacia el Señor. El amor de Pablo, exactamente, ¿verdad? El amor de Pablo hacia el Señor. Y así como eso, vamos, cuando meditemos durante la semana en estos puntos, van a ir saliendo más, ¿verdad? Es el amor. ¿Sí? Siguiente aplicación. Después de haber estudiado este pasaje, ¿cuáles son algunos de nuestros deberes? ¿Qué imagen ven ahí? La unidad. Sí. La unidad, la única unidad que podemos lograr es a través de Dios por medio de su amor. Exactamente. Fíjense, ahora sí ya nos está enfilando hacia qué es lo que viene en los próximos capítulos 6, 7 y 8. Digo, perdón, 5, 6 y 7. El amor como cristianos, ¿verdad? Porque dice que en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿qué ayuda hemos recibido para cumplir con estos deberes? El Espíritu Santo. Porque Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Bien. Entonces, solamente hagamos eso. ¿De cómo se aprende a nadar? Nadando, practicando. Entonces, ¿cómo se aprende a amar? Amando, sí. Entonces, hagamos que suceda, hermanos. Que Dios los bendiga. Y nos estamos, si con la ayuda de Dios, y más bien con el favor de Dios, y si es su voluntad, estaremos aquí la próxima semana. Que Dios les bendiga. Saludos a la familia en Cristo a través de las redes sociales. Bendiciones. Gracias.